Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo desde el Perú y desde muchos países hermanos. Decía Séneca, filósofo romano, estudia no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. A veces, una buena educación no es sinónimo de cantidad, sino de calidad. La escuela debe ser el motor de cambio social y tener una gran influencia en su entorno inmediato. El acto educativo no es solo formar para el día de mañana, sino también vivir hoy, lo que obliga a replantear las metodologías y las didácticas. El objetivo es que la escuela se convierta en un reflejo real de lo que puede ofrecer la sociedad. En todos los proyectos de innovación educativa, el protagonista no debe ser el profesor, sino el estudiante. Desde SM, trabajar por la educación nos permite acompañar a la escuela en su camino a la excelencia y, sobre todo, a transmitir valores y calidad educativa. Somos un proyecto cultural y educativo con un modelo empresarial propio y diferencial, que integra en una única realidad el trabajo de la Fundación SM y el de las empresas que forman el grupo SM. Fundada hace 83 años por la Compañía de María, Marianistas, a partir de la recopilación de los apuntes de los profesores, SM es uno de los principales agentes educativos y culturales con soluciones editoriales y educativas en los 10 países en los que tenemos presencia: México, Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador y España. Desde hace 13 años, SM es un proyecto empresarial y educativo muy comprometido con el Perú y con la educación peruana. Hace 43 años se creó la Fundación SM, a la cual se le entregó como capital fundacional la empresa SM. Este gesto de desprendimiento tuvo como finalidad compartir con la sociedad sus beneficios económicos. Nuestro esfuerzo empresarial en el Perú y en todos los países se destinan a proyectos educativos para los más desfavorecidos, para los que más lo necesitan. La Fundación SM tiene como única finalidad la de contribuir a la mejora de la calidad y equidad educativas. Identificamos 4 grandes áreas clave que reúnen muchos de los logros del pasado de la Fundación y que pretenden darle un nuevo impulso de carácter global: la educación, las tecnologías y el aprendizaje, el liderazgo transformador en la educación, la lectura y la cultura en todas sus manifestaciones artísticas y la juventud en Iberoamérica. En el contexto actual de la pandemia causada por el COVID-19, los estudiantes de todo el mundo se han visto afectados el desarrollo de las clases ante el cierre temporal de sus escuelas, lo cual demanda un esfuerzo de las autoridades y de la sociedad en general por promover la continuidad de los aprendizajes en los niños y niñas desde sus casas. Son momentos difíciles para la escuela, para los docentes, para los padres de familia y para los estudiantes. Nadie podía imaginar que viviríamos un escenario de pandemia mundial, donde hemos tenido que cambiar paradigmas de la educación, aprender y enseñar en la virtualidad. Pero como dice el Quijote, confía en el tiempo que siempre da dulces salidas a amargas dificultades. De esta situación vamos a sacar aprendizajes que nos ayudarán a crear mejores ciudadanos, más globales y con mayor grado de adaptación. Innovación sí, pero con sentido. Desde SM queremos agradecer a todos por acompañarnos y les invitamos a disfrutar del programa que hemos preparado para ustedes. La educación nos mueve. Aprovecho la ocasión para presentarles a Carmen Ibarra, directora de la Fundación SM en el Perú. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras y la presentación de Fundación y de SM. Justamente de acuerdo a lo que tú decías, en Fundación consideramos que la educación es la herramienta fundamental para transformar el mundo que habitamos. Por esta razón, hemos venido trabajando en uno de los eslabones más importantes del proceso educativo, la formación de los maestros. Por ello es que este Seminario Internacional de Educación Integral, el CIEI, busca abrir espacios de diálogo informado y plural para analizar los temas prioritarios en materia educativa, así como ayudar a los principales actores de esta comunidad en su misión de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños y jóvenes.
El CIEI, organizado por Fundación SM, se ha convertido en un referente para la comunidad educativa en Iberoamérica. Actualmente se viene desarrollando en países como México, Brasil, Chile, Perú y últimamente en Puerto Rico. Nos toca ahora, desde el segundo CIEI Perú, abrir este espacio de reflexión y análisis de temáticas relevantes para la educación en nuestro país. Para ello, creemos que es necesario contar con las voces y contribución de investigadores y conferencistas de prestigio a nivel nacional e internacional que están centrados en el estudio de las problemáticas y tendencias innovadoras de la educación en el mundo. Teniendo en cuenta las necesidades del contexto actual, en este segundo CIEI abordaremos algunos temas relacionados con las respuestas que debemos dar educadores y padres ante la situación que vivimos por la pandemia. Desde el CIEI la trataremos como una oportunidad de enseñar y aprender de forma diferente, ubicando en el centro de nuestras reflexiones y acciones a los estudiantes y sus familias. Durante los últimos años hemos venido preguntándonos cuáles son las habilidades y competencias para formar personas para el siglo XXI. ¿De qué manera este reto nos exige conocer cómo se aprende y, en consecuencia, cómo educar a niños, niñas y jóvenes? Este ha sido el objetivo y la meta de líderes y formadores de educación. Hoy, en el contexto de esta pandemia, el proceso de enseñanza-aprendizaje nos demanda nuevas rutas. Si bien estamos convencidos que los niños son los protagonistas de su aprendizaje, en esta coyuntura, maestros y padres de familia también han asumido y asumen un rol protagónico en este tiempo. Me viene a la memoria dos procesos importantes de los que habla el profesor León Trachtenberg en un libro de Somos Maestros, de la colección de SM. Hablo de desaprender y reaprender. Desaprender y reaprender, para poder realizarlos, nos toca asumir nuevos retos, plantearse nuevas preguntas y proponer creativamente nuevas respuestas. Esa es la tarea hoy día. En este contexto, el segundo CIEI, presentaremos las propuestas de dos instituciones que lideran el mundo tecnológico. Me refiero a Google y Microsoft. A través de las voces de sus representantes, conoceremos sus avances y aportes al mundo educativo. Pero también tendremos un espacio importante para explorar las posibilidades de desarrollar proyectos con los estudiantes. ¿Es posible en este contexto? ¿Cómo se realizaría? ¿Pueden los proyectos desde la educación remota motivar a los estudiantes y mejorar su educación? En este CIEI también se abrirán espacios para analizar el papel que juegan las emociones en el aprendizaje y cómo a partir de ellas se construye también la formación ciudadana. Finalmente, para el caso de los padres de familia, además de tener la oportunidad de reflexionar sobre las interacciones entre emociones y aprendizaje, se abrirá un espacio de análisis sobre los hijos adolescentes y los desafíos que enfrentan actualmente. Este segundo CIEI ha sido concebido para debatir estos y otros temas, para hacer frente a los desafíos del año 2020, que nos reta a buscar nuevas respuestas y tendencias que contribuyan a la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad. Desde Fundación SM renovamos nuestra convicción de que la educación es el medio más importante para mejorar la calidad y la equidad de las sociedades. Dejo con ustedes ahora a Juliana Bruno, directora de Marketing y Clientes de SM, para que comparta los expositores que nos acompañarán en este CIEI. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos. Gracias, Tita y Alberto, por sus palabras y por extender el brazo de la Fundación SM en el Perú para que así continúe promoviendo estos espacios de reflexión como el CIEI del día de hoy, que nos permite reflexionar al lado de destacados investigadores y especialistas. Empezamos esta tarde con la participación de Juan José Vergara. Él es pedagogo especializado en gestión y dirección de centros educativos, con estudios de posgrado en animación sociocultural y en educación de adultos. Tiene especialización en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos y problemas, aprendizaje de servicio, emprendimiento social, técnicas activas de evaluación y modelos de programación por proyectos, así como sobre el uso de herramientas aplicables a las metodologías activas en tecnología, creatividad, dinámicas y estructuras cooperativas. Es autor de diversos libros, como Narrar el aprendizaje, la fuerza del relato en el aprendizaje basado en proyectos, que publica nuestra Biblioteca de Innovación Educativa, Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos, también publicado por nuestra biblioteca, y herramientas para la educación formal y no formal desde el enfoque de proyectos. Juan José compartirá con nosotros sobre el desarrollo de proyectos de aprendizaje en el contexto virtual. ¿Será posible desde la educación remota lograr que este recurso promueva el empoderamiento de nuestros estudiantes para comprender e integrarse en el mundo? Pues le doy el pase a Juan José para que comparta con nosotros sus alcances. Por favor, todas las preguntas que ustedes tengan, háganlas llegar por el chat de esta plataforma al hashtag que sale aquí, hashtag CIEI 2020, y Juan José los responderá al finalizar la conferencia. Doy pase a Juan José. Buenas tardes, Juan José, y bienvenido al segundo CIEI en el Perú. Pues buenas tardes, es un gran placer estar con vosotros, aunque sea en este contexto realmente no deseado para nadie, ¿no? Para nosotros sería fantástico poder compartir y poder estar juntos, ¿no? y poder vernos y tocarnos, ¿no? Pero desgraciadamente estamos en una situación en la que tenemos que utilizar medios que fantásticamente podemos utilizar gracias a la organización, ¿no? de este maravilloso CIEI. Me gustaría, bueno, lo primero dar las gracias. Es un placer estar con vosotros y compartir estos minutos. Sí me gustaría compartir algunas ideas en relación al aprendizaje basado en proyectos. No se trata de hacer aquí un mini curso, ¿no? sobre aprendizaje basado en proyectos. Tiempo habrá para esto en otras ocasiones. Lo que sí se trata realmente es decir por qué yo apuesto por el aprendizaje basado en proyectos, porque creo que realmente las escuelas tienen que ir en esa línea y quizá cuáles son los elementos que pueden marcar ese cambio en las escuelas en la educación. Y a esto es a lo que me gustaría poderle dedicar unos minutos compartiendo con todos vosotros y vosotras en este espacio, ya digo, no demasiado deseado, pero realmente entrañable, ¿no? Como es el CIE a distancia. Fijaros, si me permitís, compartiré espero que estemos viendo correctamente, ¿no? Y efectivamente me ha parecido muy aconsejable titularla en algo que me preocupa en estos últimos momentos, ¿no? Hace no tanto, unos meses me pedían que hiciera una participación para un proyecto muy bonito del Papa Francisco, ¿no? sobre el cambio en la educación y trabajando con distintas escuelas se plantea este tema, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo realmente importante en los nuevos enfoques, en las pedagogías activas de la educación para que realmente sean lo que queremos que sean, ¿no? Que es un motor de cambio? O dicho de otra manera, el aprendizaje basado en proyectos me interesa en la medida
que es capaz de cambiar las escuelas, que es capaz de dedicarse a un concepto de educación que a mí realmente me compromete como persona y como profesional de la educación. Yo creo que eso es algo que compartimos, es una idea que compartimos y es la que me gustaría comentar en un par de ideas, ¿no? Un par de ideas y luego ponerme a vuestra disposición sobre preguntas que os habéis planteado, ¿no? La primera pregunta me gustaría hacerme, de estas que nos llevan al diseñar nuevos escenarios de aprendizaje, es cómo son estos escenarios. Es decir, ¿cuál es el entorno en el que los alumnos aprenden actualmente? Fijaros, si yo os pongo esta imagen, es seguro que todos, todas sabréis reconocer que se corresponde con una marca de ordenadores, ¿no? Y yo podría decir, no, diría, si estuviera con vosotros diría, no, esto es una mancha blanca, ¿no? Es una mancha blanca. Fijaros, sí es cierto que lleva una idea. Yo recuerdo cuando yo era niño, vosotros, los que seáis ya mayores, ¿no? Como yo, pues recordaréis cómo cuando querían vendernos algún producto nos enseñaban las cualidades de ese producto, nos lo detallaban, hacían maravillosas imágenes, ¿no? Y ahora realmente lo que buscan es experiencias impactantes. Bien, es verdad, hoy nos venden experiencias. Hoy el mundo es un mundo experiencial fundamentalmente, no es un mundo excesivamente conceptual. Y las experiencias son las que nos llevan a habitarle, ¿no? Esto no digo que sea ni bueno ni malo. No pretendo, no es este el momento de juzgar, pero sí de describir cuál es la realidad. Otra de las grandes características que tenemos en este mundo que habitamos es el carácter social, ¿no? Hoy seguro que vosotros habréis ido decenas de veces de vacaciones, habréis alquilado apartamentos, hoteles, y lo primero o habéis visitado sitios, ¿no? Y lo primero que habéis hecho, que hacemos todos, es mirar en internet y ver los comentarios, ¿no?, que hace la gente de ello. Es decir, hoy en día la característica social que tiene que estar asociado al producto, a la realidad que nosotros, a la que nosotros damos importancia, es fundamental, ¿no? Somos fundamentalmente sociales, mucho más sociales que antes, ¿no? Y esto es un elemento que también es importante en esta nueva realidad híbrida en la que estamos viviendo. Otra, para ir deprisa, ¿no?, sería la de la utilidad. Hoy en día queremos cosas útiles, ¿no? Es decir, yo recuerdo con cariño y, bueno, un poco de risa, ¿no?, amable, a un profesor que tuve una vez que me decía que yo, para lo que debería de aprender en la vida, para tener la vida solucionada, era aprender mecanografía y taquigrafía. Entonces él decía, mira, Juanjo, si tú aprendes esto vas a tener la vida solucionada. Años después surgieron los ordenadores y todo esto dejó de tener sentido, pero él lo decía de buena fe, pobrecillo, este fantástico y entrañable maestro me decía, aprende taquigrafía y mecanografía. Hoy seguimos escuchando en las escuelas frases como, tranquilo, esto que te estoy explicando ahora no lo entiendes. Ya lo entenderás en el futuro, te servirá para el futuro. Bueno, esto es un gran error. Esto nadie sabe qué vamos a necesitar saber en el futuro, ¿no? Y entonces, desde esa óptica, un valor actual es la inmediatez, la utilidad radical, inmediata. O me sirve para ahora o ya veré que necesito aprender. Un ejemplo, nadie se compraría, ¿te imaginas? Comprar un celular y que te dijeran, no, este celular estará fantástico dentro de 5 años. ¿Seguro? Que tú lo que haces es decir, bueno, pues ya me lo compraré dentro de 5 años, ¿no? Porque vete tú a saber realmente cómo serán aquellos celulares de dentro de 5 años. Es decir, queremos
aprendizajes útiles, y útiles en el presente, no útiles en el futuro. Otro elemento que me parece muy importante destacar es el de la creatividad. Me parece que ser capaz de aportar un valor añadido, ¿no?, a los productos es un elemento importante, con lo cual esa es una gran habilidad que tenemos que aprender. No solamente tenemos que aprender a reproducir, sino tenemos que aprender a aportar valores añadidos, ¿no?, a los aprendizajes que generamos, ¿no? Y este es un tema que choca radicalmente con los modelos de enseñanza tradicional. Otro es el tema de la capacidad del usuario, del aprendiz en este caso, ¿no?, para crear parte del contenido. Fijaros, hoy nadie se suma a una convocatoria que viene replicada de una manera aséptica, ¿no?, desde arriba hasta abajo, y yo solamente me puedo o sumar o rechazar. Esto nadie lo quiere. Hoy lo que todo el mundo queremos es recibir una propuesta y tener la capacidad, la libertad de poder reconstruir esa propuesta, ¿no?, de ser capaz de producir, ¿no?, a la vez que consumir, ¿no? Ese carácter de prosumidor, ¿no?, de productor y consumidor, es una característica muy importante que nosotros demandamos en los productos que compramos, en la vida que habitamos, en las relaciones que vivimos y también en los aprendizajes, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, junto, por supuesto, con la calidad, ¿no? Queremos que lo que aprendemos, que lo que vivimos, que lo que consumimos, que la realidad que tenemos, nuestras relaciones, todo, sea de la máxima calidad, ¿no? No renunciamos a la excelencia, pero no renunciamos a la excelencia desde estos elementos que antes os he dicho. Bien, esto es cierto para la vida, fijaros, pero es que no es la única vida. Si yo os pongo esta imagen, no os estoy contando otra cosa de lo que es el mundo en la actualidad. Un mundo en el cual no todos tenemos los mismos recursos. Un mundo en el que realmente las situaciones de vida, de consumo y también de aprendizaje son radicalmente distintas, ¿no? Esta imagen que tenéis delante es una fotografía que hice yo, ¿no?, como otras muchas que he sacado de internet, pero esta hice yo hace unos cuantos meses en unas escuelas en la India, en la que estos niños vivían en zonas muy empobrecidas, vivían debajo de puentes, ¿no?, y estaban en una escuela. Esta escuela es el suelo que hay entre dos carreteras, ¿no?, que se alejaban 100 metros de donde vivían estos niños y donde se les estaba haciendo una oferta educativa realmente emocionante. Estos niños no tienen las mismas características, ni las mismas necesidades, ni las mismas posibilidades que tenemos en otras situaciones educativas, ¿no? Entonces, son realidades absolutamente distintas, pero este es el mundo que habitamos. Encerrarnos en el mundo solamente del consumo, de las necesidades, quizás sea, desde mi punto de vista, pues un error. Y yo creo que es importante educar, o que el enfoque de proyectos gire en torno a un compromiso con estas realidades. Fijaros, esta imagen, sí que es cierto que está sacada de internet, probablemente sea un gran montaje porque se ven todas las confesiones, ¿no?, religiosas, ideológicas que hay, ¿no?, desde el cristianismo, el budismo, y efectivamente habla de la diversidad en la identidad de creencias, ¿no?, y la necesidad de educar en el respeto, ¿no?, en la equidad, ¿no? Entonces, a mí esto me lleva a que uno de los grandes claves de la educación, y por supuesto de cómo debemos de construirla, en este sentido el aprendizaje basado en proyectos, tiene que girar en torno a este pequeño triángulo, ¿no?, esta triada que definía Nancy Fraser, una gran
filósofa desde mi punto de vista, que hablaba de los tres grandes elementos que pueden construir, ¿no?, el concepto de justicia social, y que desde mi punto de vista, como un humilde educador, ¿no?, un humilde profesor que entra en clase cada día, debería de marcar nuestra intención educativa. Por un lado, la necesidad de trabajar en favor de asegurar la redistribución de la riqueza. Hay una gran desigualdad en el acceso a la riqueza y probablemente la educación es un elemento importante para comprometerse con ella. Otro es el reconocimiento, y el reconocimiento es entender que no todos somos iguales y que en esa diversidad es donde crecemos como personas. Y esa diversidad tiene que ver con la identidad sexual, con la identidad de género, con la identidad religiosa, con la identidad ideológica, ¿no? Y todo ello nos hace crecer en la medida en que somos capaces de ponerlo encima de la mesa desde el respeto, ¿no?, al otro que tenemos delante, ¿no? Y por último, el acceso a la toma de decisiones, la participación, ¿no? Es decir, cómo generamos un acceso a esa toma de decisiones de una manera equitativa. Con lo cual, para mí, estos son los tres grandes elementos que deberían de girar. ¿Cómo se construye esto? ¿Qué didáctica nos permite educar en esto? Sin renunciar, ojo, sin renunciar al trabajo con contenidos curriculares que son importantes, compañeras, compañeros, que tenemos que trabajar la fotosíntesis, el mínimo común múltiplo o las conjugaciones verbales, pero sin renunciar a esto. ¿Cómo somos capaces de trabajar en torno a esta gran tríada que nos mueve, ¿no?, en el fondo, como el gran motor de la educación? Fijaros, si os enseño esta imagen, probablemente vemos allí a la que podría ser una de nuestras alumnas dentro de 2 años, cuando vayan a un primer trabajo, y ella consigue el trabajo. ¿Y por qué consigue el trabajo? Pues probablemente diríamos, algunos, ¿no?, dirían, consigue el trabajo porque sabe mucho, ¿no?, sobre informática, ¿no? Imaginémonos que es una informática o sobre lo que sea, ¿no? Es decir, sabe mucho. Pero probablemente todos ellos, los que están allí sentados, también saben mucho sobre esto. Es decir, los contenidos curriculares han sido adquiridos de una manera suficiente por todos ellos, porque todos ellos están titulados. Entonces, ¿qué hace que esta alumna nuestra consiga el trabajo, ¿no?, le den la mano felicitándole, ¿no?, enhorabuena, has conseguido el trabajo, y a ellos se queden en las sillas con esa mirada de asombro, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué le dan? Bueno, pues yo creo que hay algunos elementos, podríamos decir muchos, seguro que a vosotros se os ocurrirían muchos más, pero dejadme que comparta con vosotros algunos de ellos. Y el primero es que probablemente algo que le piden a esta persona es que se incorpore emocionalmente al proyecto. Esto es algo que sucede ahora y que probablemente no sucedía antes, ¿no? Es decir, hoy nadie quiere contratar a una persona que trabaje de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Y entonces a las 3 de la tarde, no. Lo que yo quiero es una persona que se incorpora vitalmente al proyecto, que lo hace suyo, que emocionalmente se siente parte de una familia, ¿no? ¿Recordáis la primera imagen que os ponía? Y todo el mundo le venía la imagen, seguro, de la familia Apple, no del producto Apple, de la familia Apple. Igual, es esta idea. Esta idea es a esta chica, esta maravillosa alumna que ha conseguido el trabajo, consigue el trabajo, entre otras razones, porque se incorpora emocionalmente al proyecto, porque lo hace suyo, porque lo vive, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ha desarrollado un conjunto de habilidades muy interesantes, ¿no?, que son las habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional. Otro elemento tiene que ver con la capacidad de relacionarse. Hoy nadie quiere una persona que sea capaz de meterse en un pequeño cubículo, ¿no?, y sea capaz de desarrollar autónomamente un trabajo de forma autista. No, no. Hoy en día lo que queremos es alguien que sea capaz de trabajar con otros, relacionarse, que tenga habilidades de relación, tenga habilidades de resolución de conflictos, que tenga una gran inteligencia social. Esto es algo importante para ellos.
no digo nada nuevo si comparto con vosotros algo que ya sabemos. Cuando alguien pide trabajo, lo primero que hace el contratador, el posible contratador, es meterse, ¿no? Ingresar en tu perfil de Facebook o de Instagram o TikTok incluso, ¿no? Últimamente, y ver exactamente cuántos amigos tiene, ¿no? Es decir, saber qué red social es importante. ¿Tiene habilidades sociales? ¿Es inteligente socialmente? Estas son habilidades muy demandadas hoy en día y que van a permitir que esta chica fantástica consiga un trabajo. Otro tiene que ver con la capacidad para aportar un valor añadido al trabajo, ¿no? Hoy nadie queremos una persona que replica de manera sistemática un proceso. Lo que queremos es alguien que sea capaz de, por supuesto, hacer técnicamente bien el trabajo, pero además ser capaz de aportar un valor añadido a él y que sea capaz de lanzar ideas nuevas, propuestas, provocaciones, ¿no? Emociones nuevas, ¿no? Es decir, que tenga un pensamiento creativo importante. Y por último, podríamos decir más, ¿no? Pero por último, que sea capaz de todo esto llevarlo a la práctica. De alguna manera que tenga una gran capacidad de ejecutar, de llevar a la práctica esto. Es decir, que en términos prácticos es muy sencillo, es decir, bueno, esto que se me ha ocurrido, que es maravilloso, que queremos hacer entre varios, inteligencia social, que además tiene que ver con que yo me involucro personalmente, inteligencia emocional, pero además soy capaz de decir qué condiciones tenemos que cumplir entre todos para que se lleve a la práctica, ¿no? Inteligencia ejecutiva. Quizás son 4, probablemente podríamos decir más, pero con estos 4 es suficiente para la argumentación que yo me gustaría compartir con vosotras y con vosotros. Es suficiente para decir algunas de las habilidades que llevan a que esta persona triunfe en su trabajo. Fijaros en esta imagen. Esta chica, esta maravillosa persona, es una voluntaria que recoge en sus brazos un compromiso, una solidaridad. ¿Qué habilidades creéis que tiene? Pues posiblemente ha sido capaz de incorporarse emocionalmente y vitalmente al proyecto en el que está metida. Posiblemente ha sido capaz de habitar una realidad social compleja y moverse proactivamente en ella. Además, es seguro que es capaz de aportar ideas nuevas, valores añadidos a esta propuesta y, por supuesto, es capaz de coger a esta niña, a este niño y hacer que su acción solidaria sea real. Yo creo que las habilidades que necesitamos en el mundo para triunfar como profesionales, para triunfar, para habitar el mundo complejo, productivo, competitivo, ¿no? Son muy similares a las que necesitamos para comprometernos con un habitar este mundo en una realidad profundamente comprometida con él. Y entonces, estas son las habilidades que más me interesa desarrollar. Y para esto sí es lo que creo que es interesante, generar enfoques didácticos que nos puedan acompañar en este proceso, ¿no? Yo quiero que mis alumnas, mis alumnos, sean capaces de triunfar en su vida. Yo quiero que, por supuesto, consigan trabajos, que aprendan lo que tienen que aprender, que hagan sus estudios universitarios, que consigan sus trabajos, que triunfen y que, por supuesto. Pero también quiero que sean capaces de comprometerse con la idea de un mundo mejor y de habitar un mundo que permita miradas con otras personas. La idea que me parece interesante es que probablemente
son las mismas habilidades las que tenemos que desarrollar para una cosa que para otra, porque en definitiva de lo que se trata es de construir personas. Y construir personas es centrarnos en las habilidades que realmente son interesantes. Y esto, fijaros, creo que lo podemos hacer de una manera coordinada, lógica, coherente, con el tratamiento del currículo oficial que tengamos que trabajar en nuestra materia de turno, en nuestras asignaturas, ¿no? Entonces, simplemente haciendo un esfuerzo, y es no olvidarnos qué es lo importante y qué es lo que tenemos que hacer y cómo ponemos en conjunto una cosa con otra, ¿no? Fijaros, yo creo que la situación que vivimos actualmente, la COVID-19, ¿no? El famoso este virus que nos está asolando, ¿no? Y que nos encierra y nos está destrozando las cabezas, las vidas, las relaciones muchas veces, ¿no? También no es más que una pequeña lupa de aumento, ¿no? Una lupa de aumento que lo que está es generando que haciendo visible, perdón, ¿no? que esta realidad sea más clara. Haciendo visible que realmente la necesidad de desarrollar habilidades concretas que nos pongan en la capacidad de habitar el mundo que habitamos sea cada vez más imperiosa, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido es como debemos de entender la situación que vivimos, que es una situación triste, ¿no? Porque nos obliga a no poder, ¿verdad?, tomar un café, firmar un libro, ¿no? O charlar, ¿no?, tras una pequeña conferencia, ¿no?, que es alguna de los grandes placeres, ¿no?, por lo menos que para mí existen, y nos confinan en tener que comunicarnos a través de las redes, pero no es más que una lupa de aumento, porque no todas las personas tienen capacidad de conectarse en las redes, no todas las personas tienen la misma capacidad de acceso a los bienes básicos, por ejemplo, el agua, ¿no?, es decir, o tal, y ni todos los países están en las mismas situaciones de enfrentamiento a una situación como esta. Es decir, no todos los países pueden en 8 días construir un hospital de 1000 personas, ¿no? Por supuesto, ni todos los países tienen censados a todas las personas que habitan sus calles. Yo, en enero del 2020, ¿no?, volvía con un grupo de educadores en formación de un país como India, ¿no?, un país maravilloso, con unas gentes maravillosas, en las que estuvimos trabajando, ¿no?, con niños sin nombre, ¿no? Niños, dices sin nombre, ¿no? Claro que tienen nombres, pero vamos, niños en unas situaciones de pobreza extrema y de la famosa casta de los intocables. Y lo que sí es cierto es que cuando decían, oye, es que tenemos que ser capaces de enfrentar una situación de confinamiento, etcétera, etcétera, la primera pregunta que nos hacíamos es, pero ahora que acabamos de volver de allí, ¿tenéis censada a las personas? ¿Sabemos a quién podemos confinar? ¿Tenemos viviendas como para poder invitar a que la gente viva? Hace no tantos meses escuchaba en una situación de un país del sur de América que decían, no, si es que el gobierno nos dice que nos lavemos con jabón. Y decía un ciudadano, si el problema no es el jabón, es el agua. Que lo que no hay es agua corriente, jabón sí. Es decir, no todos tenemos las mismas condiciones. El virus, el COVID, la COVID, ha sido una pandemia que ha supuesto o se ha visibilizado como una gran lupa de aumento en las grandes necesidades educativas que tenemos. Fijaros, ¿cuáles son estas necesidades? Lo que os pongo delante es algo con lo que nos han torturado a todos muchas veces, que es la famosa taxonomía de Bloom, en la que hablaba de procesos de pensamiento. Todos son necesarios, ojo, todos son necesarios para el aprendizaje, desde procesos como
la memoria, el recuerdo, la comprensión, hasta la creatividad, el pensamiento creativo, el análisis, ¿no? Sin embargo, lo que sí es bueno para el aprendizaje basado en proyectos o para lo que se ha demostrado especialmente eficaz es sobre todo para estos últimos procesos de pensamiento, los famosos procesos de pensamiento de orden superior, que de alguna manera pues se han demostrado como habilidades especialmente significativas. Pues otra manera de entenderlo sería este pequeño esquema. Es un pequeño esquema que rueda mucho, ¿no? Que navega mucho por las redes, ¿no? Sobre las famosas competencias del siglo XXI y que hablan realmente de entender que las necesidades del aprendizaje, sin entrar a detallar, ¿no? Pero las necesidades del aprendizaje en este siglo XXI realmente son otras y muy distintas a las que teníamos en siglos anteriores y tienen que ver con este conjunto de lo que ahora mismo se llamarían las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades duras está claro cuáles son, ¿no? Pues los conocimientos técnicos, ¿no? Que adquiríamos, pero estas habilidades blandas que a mí me gusta definir en 5 categorías que tienen que ver con el aprendizaje basado en proyectos, es decir, entender que el aprendizaje no es un producto, es un proceso, lo cual me parece algo importante a defender en las escuelas. Aprender no es algo que acumulamos, sino algo que iniciamos. Eso sería una idea muy interesante a defender en las escuelas. Otro, que el aprendizaje no es algo que hacemos individualmente. El aprendizaje es algo que hacemos colaborativamente. Y ojo, pensemos en las consecuencias que tiene esto en la evaluación, ¿eh? Que hay una serie de habilidades que tienen que ver con ser capaz de llevar a la práctica lo que pensamos, que no vale con que se nos quede dentro de nuestro cerebro, no. Hay que poder ser capaz de analizar las fortalezas, las debilidades que tiene una idea y ver cómo podemos llevarla a la práctica. Otra es ser capaz de aumentar la comprensión, esto es generar pensamiento crítico, es decir, filtrar por el criterio, ¿no? Esto es pensamiento crítico, ¿no? Es decir, ser capaz de analizar algo y tomar partido en el sentido de ver los elementos que pueden ser interesantes de ello. Y por último, lo que tiene que ver con el pensamiento creativo, ¿no? Entender que aprender no solamente es la capacidad de dar respuestas, sino quizá la de algunas más interesantes, que es la de generar preguntas, ¿no? Entonces yo creo que estos son un conjunto de habilidades que normalmente la enseñanza tradicional no enseña. Fijaros, si yo pienso en cómo ha cambiado el ecosistema del aprendizaje, me salen algunas imágenes como esta, que hablan por sí mismas. Esto es una empresa de principios del siglo XX y esto es una empresa del siglo XXI. Fijaros, un espacio de coworking en donde los trabajos permiten la comunicación, la flexibilidad, la creatividad. Bien, ha cambiado mucho el modelo productivo. Las escuelas han respondido a estos modelos en las necesidades de construcción de habilidades. Pues fijaros, esto es una escuela de principios del siglo XX y esto es una escuela del siglo XXI. No hay muchos cambios. Esta mañana estaba en mi centro educativo con todo este terrible situación de necesidades, por supuesto, lógicamente, de distanciamiento social y tal y igual. Y estábamos dándonos cuenta que realmente lo único que es terrible, ¿no? Lo que está sucediendo ahora mismo, porque estamos como asegurando una situación de enseñanza tradicional. Tenemos que ser capaces de romper esto y para ello contamos con que hoy vivimos un entorno distinto, que es un entorno híbrido. Efectivamente, quizá tendremos necesidad de generar un distanciamiento social, pero lo que no tenemos es necesidad de generar ese distanciamiento social si utilizamos recursos tecnológicos que nos lo permitan. Y nos comprometemos con que todo el mundo los llegue a tener, ¿no? Que son las dos grandes acciones. Fijaros, entonces, ¿qué es lo que a mí me importa en el aprendizaje basado en proyectos? Pues que sea capaz de cambiar las escuelas. ¿Qué elementos tienen que generar los diseños didácticos para ser capaces de cambiar las escuelas? Bueno, pues
Pues la primera sería la capacidad de abandonar la palabra metodología, ¿no? Es decir, me gustó muchísimo aquella reflexión que hacía Edgar Morin sobre la metodología. Decía, borremos del mapa la palabra metodología, hablemos de método. ¿Y por qué? Porque mira, la metodología es una receta. El método es una estrategia. Pensemos en estrategias, abandonemos las recetas, porque el experto en tu aula eres tú. Y esto es una idea que me parece tan maravillosa, tan potente, que creo que debemos de comprometernos. Si yo trabajo contigo desde el enfoque de proyectos, en tu centro, en tu aula, en tu realidad educativa, yo tengo que ser capaz de solo poner encima de la mesa elementos que te permitan a ti decidir sobre su bondad, pero nunca decirte lo que tengo que hacer. Yo creo que esto es fundamental, porque el experto en tu aula eres tú. Eso es un pensamiento estratégico. Lo contrario es un pensamiento metodológico de recetas. Ese no nos interesa. Otro tiene que ver con la idea de que el aprendizaje se asienta sobre un mundo complejo, sobre una construcción compleja. O dicho de otra manera, que solo se aprende aquello que emociona, ¿no? Una frase, es decir, la emoción forma parte del acto de aprender, la vida forma parte del acto de aprender, las relaciones forman parte del acto de aprender. Quizá por esto es por lo que yo titulé el libro más leído que he tenido, que es sobre el aprendizaje basado en proyectos, que se titula Aprendo porque quiero. ¿Y por qué lo titulé así? Pues lo titulé así por eso, porque creo que es la parte más desatendida del diseño didáctico. Porque en este negocio que tenemos, compañeras, compañeros, de educadores que somos, un alumno aprende cuando quiere. Y si no quiere, no aprende. Con lo cual, generar la intención del aprendizaje es probablemente una de las actividades más necesarias a la hora del diseño didáctico y probablemente de las más desentendidas. Yo creo que esto es importante. Otro es el tema de la utilidad. Yo creo que el alumno quiere aprendizajes útiles. Lo decía antes, ¿no? Es decir, algo que me sirva para ahora, para entender mi realidad y para hacer algo con ella. En el futuro, bueno, en el futuro ya hablaremos. Ahora me interesa esta realidad. Los proyectos que hablan de la realidad concreta de los alumnos probablemente son proyectos que tienen muchas más posibilidades de situarse bien posicionados en los intereses de los alumnos. Y para ello hace falta trabajar desde la realidad. Desde la realidad del alumno. Y ojo, cuando hablo de la realidad del alumno, no estoy hablando de la realidad convivencial, física, no. También de su realidad en los medios, una realidad evidente. Nuestros alumnos es TikTok o Twitter o WhatsApp. Es decir, son grandes realidades. La virtualidad son grandes realidades. La fantasía son grandes realidades. Los cuentos son grandes realidades. Pero que sean las de ellos, no las nuestras. Yo creo que esto es un tema importante, debemos trabajar. Otro elemento importante y muy fácil de intervenir en él es pensar que el espacio y el tiempo no pueden seguir siendo los mismos en una enseñanza tradicional que en la actualidad. El aula cerrada frente al aula abierta, el tiempo escolar frente al tiempo extraescolar o familiar. Es decir, ser capaz de romper con el diseño didáctico estos parámetros posiblemente sitúa al proyecto educativo en la capacidad de cambiar el aprendizaje. Yo creo que esto es muy interesante. Esto nos cuestiona a nosotros como docentes. Los docentes dejamos de ser aquellos acumuladores de grandes saberes, ¿no? Y nos convertimos en provocadores, ¿no? Yo creo que una de las grandes definiciones del buen docente, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, es que un gran docente hoy en día es un gran provocador, ¿no? Es ese que es capaz de provocar el aprendizaje, de generar ganas,
generar intención, generar curiosidad, generar preguntas, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante. No se trata tanto de generar sabios, ¿no? Docentes sabios que, bueno, que explican, que ilustran. No, esto ya está en la red. Lo que yo quiero es docentes que sean capaces de provocar. Los proyectos que entienden el papel del docente desde esta óptica, a mí me parecen más capaces de generar cambios. Por supuesto, entender que el aprendizaje es un acto cooperativo. El aprendizaje no es algo solitario, no es algo que aprendemos solos y en casa. No. El aprendizaje es algo que aprendemos con otros, en relación, y además en una relación física, virtual, híbrida. Y desde esa realidad es como debemos de entender el aprendizaje. Hoy en día sabemos, en este mismo CA tendréis ocasión de escuchar defensas sobre el aprendizaje cooperativo. Si es verdad, si tienes razón, por supuesto es fantástico. El aprendizaje cooperativo es una herramienta importante. No la única, por supuesto, pero sí una muy importante. Una que hay que reconocer como elemento fundamental en el aprendizaje. Aprendemos juntos y aprendemos juntos mejor que en solitario. Hagamos diseños que permitan el aprendizaje cooperativo. Y luego la calificación, ¿no? Dejarme que os de dos, esta y otra más, la calificación, ¿no? Yo llevo tiempo defendiendo la idea de que calificar no es evaluar, ¿no? Calificar es etiquetar, evaluar es reflexionar. Y a mí lo que me interesa, por supuesto, los educadores tenemos que calificar, ¿no? Pero aparte de calificar, de poner una etiqueta, ¿no? Un 6, un 5, un 7, ¿no? Un 6, ¿no? También de provocar la reflexión sobre qué he aprendido. Y esto nos invita a olvidar, no olvidar, pero bajar del escalón, del podium, a los instrumentos de evaluación y subir al podium de la evaluación a las rutinas de evaluación, ¿no? Instrumentos, rutinas, ¿no? Y entonces yo creo que lo que tendríamos es que centrarnos es cómo hacemos para que tú, como experto en tu aula que eres, generes una rutina adecuada de evaluación. ¿Y eso es en qué consiste? Pues consiste en hacer que el alumno se haga determinadas preguntas, fíjate. Y las preguntas son, fijaros, ¿cómo consigo que con un instrumento determinado, da igual el que sea, el que tú consideres como experto, el alumno se haga la pregunta de ¿qué he aprendido? ¿Dónde puedo verlo en mi realidad? ¿Cómo me ayuda a comprenderla mejor? ¿Y qué decido hacer con ello? Fijaros, son 4 preguntas muy sencillas. Si conseguimos que el instrumento que tú utilizas como experto en tu entorno educativo, lógicamente que eres, ese instrumento que tú utilizas, que sabes que te funciona, obligas con él al alumno a que se haga estas 4 preguntas, estoy seguro que has triunfado. Porque estamos seguros de que no solamente nos va a permitir calificar al alumno, etiquetarle, sino que además va a permitir al alumno hacer que ese instrumento de evaluación le sirva como un instrumento de aprendizaje. Entonces esto sería fantástico. Pero yo creo que esto nos va a obligar a reformular la intención, la importancia que le damos a la evaluación. Dejemos de pensar en instrumentos, que está bien, pero sobre todo centremos en cómo estos instrumentos nos sirven para generar unas rutinas de evaluación que nos interesan, ¿no? Y luego, por último, tiene que ver con la narración. Un aprendizaje, desde mi punto de vista, tiene que ser un proyecto que dibuja una aventura. La aventura en la cual un alumno, un aprendiz, se ve en una situación distinta, una provocación, algo le pasa, y se le invita a emprender una aventura. Una aventura que le obliga a trabajar con otros, a investigar, a relacionarse, a hacer cosas y luego a decidir qué hace con toda esa aventura. Eso es el aprendizaje basado en proyectos. Y para que esto suceda es necesario que se genere una rutina
narrativa correcta. Fijaros, hay muchísimos modelos. Bueno, primero, hay una persona que hizo un spoiler, ¿no? O sea, decir, os voy a hacer un spoiler. Sí, una persona que hizo, bueno, el libro, ¿no?, sobre las narrativas, que fue Aristóteles, ¿no?, que hizo y entonces él habló de los tres actos, ¿no?, el primero, segundo y tercer actos. Luego ha habido gente como este que os presento en la diapositiva, ¿no?, que es Campbell, ¿no?, que hablaba del viaje del héroe, en la que este hombre era un mitólogo, ¿no?, y lo que hizo fue analizar las grandes historias de la humanidad, desde las historias greco-romanas, las hindúes, las chinas, las americanas, ¿no?, y encontró una serie de pasos que de alguna manera eran recurrentes, y con todo esto generó una estructura. Yo creo que esta lógica estructural es reproducible en el aprendizaje. Cuando un alumno aprende, lo primero que se encuentra es una llamada a la aventura, y fijaros que es el primer momento, ¿no? Es decir, de repente se encuentra con un detonante. Ese detonante responde a unas necesidades del aprendizaje. En mi modelo educativo, en el modelo del aprendizaje basado en proyectos, el que cuento en el libro de Aprendo porque quiero, o en la rueda de aprendizaje, o el resto de mis libros, tienen que ver con estas 5 fases: la ocasión, la intención, la mirada, la estrategia de acción. Y entonces lo primero que se hace es que los docentes dicen: oye, yo quiero trabajar esto, pero esto tiene potencia educativa. Y desde ahí lo primero que hacemos es pensar realmente qué contenidos curriculares quiero trabajar, cómo lo voy a estudiar, cómo voy a analizarlo, qué habilidades quiero desarrollar, etc. Después, cómo genero una intención, es decir, cómo provoco un detonante. A partir de ahí, ¿qué saben los alumnos? ¿Qué preguntas se hacen en relación a este detonante? Claro, si yo les planteo una situación nueva, distinta, diferente, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto, no? Y esto les va a provocar un diseño que sería la estrategia, que tiene que ver con diseñar fases, rutinas de evaluación, es decir, con procesos que permitan a los alumnos, itinerarios que permitan a los alumnos narrar una aventura, ¿no?, una aventura que les lleve al final a generar algo, un producto final, que es una característica muy habitual del aprendizaje basado en proyectos, y que es la acción final, que puede ser un producto físico o una acción concreta, pero que concluya sobre el conjunto de la aventura vivida. Así narrado, el proyecto se convierte en algo interesante y se diferencia muchísimo de la definición de actividades puntuales, si os dais cuenta, ¿no?, interdisciplinares, que son interesantes, que yo no digo que no, pero que no es aprendizaje basado en proyecto. Una cosa son las actividades interdisciplinares, ¿no?, centros de interés, ¿no?, como los definía de Crowley, ¿no?, en aquellos años, a el modelo de aprendizaje basado en proyectos, en los cuales existe una narrativa que es coherente y que reúne unas características. La buena noticia es que hoy sabemos mucho de cómo construir grandes narrativas, en las cuales podemos definir detonantes, podemos generar líneas estructurales, puntos de inflexión, cambios de giro, es decir, hay un conjunto de elementos que podemos utilizar para aplicarlos a nuestro proyecto educativo y construir con él una experiencia de aprendizaje realmente interesante. Esto es lo que yo creo, estas características son las que yo creo que son capaces de crear un cambio en las escuelas. Fijaros qué consecuencias, solo nombradas. La primera es que cuando hacemos un proyecto atendiendo a estas características, de repente el aprendizaje basado en proyectos se convierte en un elemento identitario de nuestro hacer educativo, incluso del centro. Es decir, en este centro trabajamos por proyectos. Lo segundo es que se generan cambios en los modelos relacionales, o dicho de otra manera, que la participación de las distintas personas, digo alumnos, familias, expertos, profesores, etcétera, en la institución escolar cambia, ¿no? Es un modelo distinto y se cuestiona, ¿no?,
desde la expertía, ¿no?, que cada centro, por supuesto, tiene, que el centro como tal se convierte en un centro reflexivo, o dicho de otra manera, que la evaluación es algo que está presente en el centro, pero no algo como que asusta, estresa a docentes, familias, alumnos y equipos directivos, sino más bien como un provocador de preguntas que nos invitan a crecer, ¿no?, que nos invitan a aprender, que es la idea importante de la evaluación. Un centro que no tiene inconvenientes en generar rupturas y que sabe vivir en entornos híbridos, y esos entornos híbridos sabe vivir lo que pasa en la sala de clase, lo que pasa en los pasillos, lo que pasa en los patios, lo que pasa en la calle, en la comunidad, y lo que pasa también en las redes virtuales, ¿no?, que se generan. Un entorno, unos centros en los cuales existe una capacidad de compartir ideas, compartir experiencias entre los distintos centros, las distintas personas, es decir, con capacidad de generar red. Por supuesto, en los cuales el docente no es el que sabe, sino el que acompaña los procesos desde su expertía, ¿no?, desde su gran expertía, y sobre todo, un centro que se centra en lo importante. Un centro que piensa que lo importante que tiene que hacer es ser capaz de desarrollar valores que permitan a los alumnos triunfar, ser líderes en su vida personal, profesional, académica, pero también de compromiso con la idea de un mundo mejor, que es realmente una de las ideas más bonitas que nos puede mover, yo creo, ¿no?, creo que compartimos en este mundo educativo que nos ha hecho suyos, ¿verdad?, y a la que dedicamos tantísimos tiempos. Dejadme que termine con una frase de Malaguchi, que pongo encima de estas tres grandes elementos, ¿no?, de frases que os comentaba al principio y que a mí me parece fantástico. Es una frase que compartió conmigo una alumna una vez después de una estupenda exposición que hizo sobre un trabajo, ¿no?, y que citando a Malaguchi dijo algo que realmente pues, a mí me emocionó, ¿no?, y que decía que solo haciendo cosas reales sus consecuencias son reales. Efectivamente, la educación solamente puede responder a necesidades reales, y las necesidades reales no solamente tienen que ver con el habitar las profesiones, con habitar las competencias académicas. También tienen que ver con habitar el mundo, con habitar el proyecto de persona que tenemos. La buena noticia es que creo que esto no es incompatible y que probablemente, como os he comentado, son las mismas las que tenemos que desarrollar en los alumnos para conseguir que conviertan esto en un mundo maravilloso y habitable para todos. Y creo, humildemente, mi apuesta personal, ¿no?, es que el aprendizaje basado en proyectos, el enfoque de proyectos, de una manera respetuosa con vuestra expertía, es un enfoque bastante aceptable a la hora de plantear la enseñanza. Y estas son las ideas que yo quería, compartir con vosotros. ¿Para qué niveles recomiendas el aprendizaje de proyectos? Y es una pregunta que es muy recurrente porque hay una idea de, pero bueno, ¿para qué niveles puedo trabajar el aprendizaje basado en proyectos? ¿Para niños pequeños nos sirve? ¿Solamente para mayores? Al revés. Bueno, yo lo que me he encontrado, y esto es algo que quiero compartir con vosotros, es cuando trabajo con educadores infantiles, siempre dicen, no, es que esto del aprendizaje basado en proyectos es para cosas de mayores. Cuando trabajo en la universidad o en estudios de secundaria, ¿no?, me dicen, no, es que esto es un modelo de aprendizaje para niños pequeñitos, ¿no? Dicen, mira, yo conozco experiencias de aprendizaje muy, muy, muy interesantes
que van desde los 2 años aproximadamente, incluso antes, pero bueno, 2 años por lo menos, hasta, como decía la famosa película de Disney, hasta el infinito y más allá, ¿no? Decía Toy Story. Es decir, el aprendizaje basado en proyectos además tiene una cosa muy bonita, y es que, y a mí me seduce especialmente, es que nos permite a docentes distintos, con intereses distintos educativamente, trabajar juntos en un proyecto y yo poder trabajar mis contenidos curriculares y tú trabajar los tuyos y que esto nos sirva a los dos. Yo he trabajado proyectos educativos con centros de educación infantil a la vez que con centros de universidad, de formación de educadores. Y el mismo proyecto permitía trabajar contenidos curriculares de educación infantil y los maestros de educación infantil estaban pudiendo sacarle un gran partido a esto y los docentes o los universitarios estaban haciendo lo mismo con sus propios contenidos. Creo que es un error pensar que el aprendizaje basado en proyectos solamente es accesible para determinados modelos de enseñanza, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Luego, claro, efectivamente, ¿cómo podemos? Una pregunta muy, bueno, un conjunto de preguntas que son muy clásicas es, sí, pero con la carga, ¿no?, curricular, ¿no?, que tenemos en los centros, ¿cómo podemos luego trabajar por proyectos? Bueno, pues porque la fórmula es, si me sirve, lo uso. Es decir, si tú montas un proyecto educativo y ese proyecto te sirve para tus intereses educativos, entonces utilízalo. Si no te va a servir para tus intereses educativos, para trabajar tus contenidos, entonces no lo uses. Así de sencillo. Porque entonces estarás haciendo proyectos, pero no aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos lo que tiene que servirte es para que, oye, quiero trabajar este proceso matemático, quiero trabajar este desarrollo lingüístico, quiero trabajar estos contenidos curriculares y luego los voy a poder trabajar, los voy a poder evaluar, es decir, los voy a poder entrenar. Si no me sirve para esto, entonces no estoy haciéndolo bien. Tiene que permitirme todo esto, pero además incorporar un valor añadido, y el valor añadido es desarrollar las habilidades, las competencias que nos interesa desarrollar en el aprendizaje del siglo XXI, que yo creo que es importante, ¿no? Ahí, bueno, me piden que comparta experiencias. Aquí me encantaría, ¿no? No sé si tengo, aquí no, si tenemos 4 o 5 horas más, pues, exponemos, ¿no? Pero os voy a hacer una invitación, y es una invitación sincera. Mi página web, juanjovergara.com, en el apartado proyectos podréis consultar proyectos de distinto tipo que yo he desarrollado, que están documentados en vídeo. En el apartado de publicaciones podréis leer bastantes artículos que tienen que ver con la descripción, que es lo que es interesante para esta pregunta, la descripción de proyectos concretos, ¿no?, que tienen que ver desde el trabajo con infantiles o con distintos contenidos o con distintas asignaturas, etcétera, etcétera. Entonces yo os invito. Y también os invito a que desde esa misma página, en contacto, podréis ver mi mail. Os invito a que me escribáis siempre que queráis, pidiendo información, compartiendo. Será fantástico para mí, porque para mí será fantástico aprender mucho de vosotros y vosotras. Pero bueno, también preguntando por cualquier tipo de proyecto que yo haya podido desarrollar, porque estaré encantado de contestaros, ¿no?, y de compartir con vosotras, que quizás es la parte más bonita, ¿no?, de este trabajo que tenemos, que nos permiten, ¿no?, pues entidades tan buenas como SM, ¿no?, en este CA, ¿no? Y por último, quizá hay una pregunta o un conjunto de preguntas que me parece interesante, ¿no? Es decir, ¿qué ventajas aporta el aprendizaje basado en proyecto en relación a otro tipo de enfoques, ¿no? Me gustaría compartir con vosotros una idea. Yo apuesto decididamente por el enfoque de proyectos, pero no soy ningún fundamentalista en el aprendizaje basado en proyectos. Y entendedme lo siguiente.
Yo creo que no tenemos que trabajar todo el tiempo por proyectos. Igual que no tenemos que trabajar todo el tiempo por otro modelo. Y que lo inteligente es que, bueno, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo pongo encima de la mesa lo que buenamente haya podido compartir en relación al aprendizaje basado en proyectos, pero que vosotros, como expertos en vuestro centro educativo, en vuestra sala de clase, que es la que sois, vosotros seáis los que decidáis para cada proceso educativo cuál es el enfoque más apropiado. Y lo digo muy claro, si yo quisiera enseñar la tabla de multiplicar las capitales del mundo, cosas así, nunca usaría el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque utilizaría otros recursos, pues a lo mejor un juego, la gamificación sería fantástica, etcétera, etcétera. Sin duda. El aprendizaje basado en proyectos es muy bueno para aprender procesos de pensamiento de orden superior, para utilizarlo, para comprender mejor la realidad, para hacer cosas con ella, etcétera, etcétera. Pero para entrenar, para aprender, para recordar, que son también procesos necesarios en el aprendizaje, no utilizo el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿cuál es la idea que a mí me gustaría transmitiros? Yo creo que es importante ser capaces de infantilizar la educación. ¿Esto qué significa? Pues que seamos capaces en todos los niveles educativos de hacer lo que hacen los maravillosos y maravillosas compañeras de educación infantil, que son capaces de trabajar aprendizaje basado en proyectos a veces, otras veces centros de interés, otras veces hacen asambleas, otras veces hacen rincones de actividad, otras, me explico, es decir, utilizan distintos recursos, enfoques metodológicos en función de su experto criterio. Esa yo creo que es la gran idea. Y yo creo que lo que desde mi humilde experiencia como docente es lo que hay que hacer. Es decir, utilicemos los proyectos para lo que realmente son buenos. ¿Y son buenos para qué? Para generar comprensión, pensamiento creativo, pensamiento ejecutivo. Para eso son muy buenos. Para memorizar, recordar, bueno, son solo un poco mejores. Bien, ahí dejémoslo en tus manos. Yo creo que es importante ser capaces de hacer algo que no están acostumbradas las sociedades ni las administraciones educativas y que sería importante. Es una realidad distinta, híbrida, en la que tenemos que aprender a que el aprendizaje auténtico es el que se corresponde con la adquisición de habilidades auténticas. Y estas tienen que ver con las de ser capaces de comprometerse con la realidad y cambiarla. Un gran y fuerte abrazo a todas y a todos, queridos amigas y amigos de Perú. Gracias.